Mucho gusto en saludarles, hermanos. Nuevamente aquí estamos con la ayuda de nuestro Dios para hacer este estudio mediante esta transmisión, esta forma virtual, y que gracias a Dios Él nos ha ayudado y vamos avanzando en el estudio de su palabra. Que Dios esté con ustedes, que Dios les bendiga, que Dios colme de bendiciones sus vidas y esté contestando de acuerdo a su voluntad naturalmente las peticiones de sus corazones. Ese es el deseo de nosotros para ustedes, hermanos. Vamos a continuar con el estudio que estamos llevando a cabo, pero como siempre vamos a tener una palabra de oración para que sea nuestro Dios el que nos dirija, el que nos ayude y todo salga para su honra y para su gloria y para edificación de la iglesia. Señor bendito, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por tus misericordias, por tus bondades, por tus favores. Gracias, Señor, por tu perdón, por tu misericordia, Señor, hacia nuestras faltas, que nos perdonas, las borras, las quitas y nos perfeccionas, Señor, en tu amor y a través de tu Espíritu. Bendice esta exposición, que sea para la honra y gloria de tu nombre, que sea para la edificación de tu pueblo, Padre eterno, y que todo lo que se exprese, todo lo que se diga, sea grato delante de ti, sea de bendición, de edificación para tu iglesia. Y, Señor, en tu nombre vamos a empezar. En Cristo Jesús te lo pedimos con acción de gracias. Amén. Bien, hermanos, con la ayuda de Dios vamos avanzando en el estudio sobre Jesús mencionado en los 4 evangelios. La semana pasada abordamos el tema estudiando lo que escribieron Mateo, Lucas y algo breve del evangelista Juan. Mateo nos ilustró acerca de cómo le es anunciado a José, el esposo de María, el nacimiento del Salvador. Lucas nos narra las circunstancias que propiciaron el nacimiento del Hijo de Dios en Belén. Nos dice cómo sucedieron las cosas para que María y José viajaran a Belén para ser empadronados. Hicieron el viaje por motivo del censo y estando en aquel lugar se le llegó el momento del alumbramiento a María. Juan, el evangelista, por su parte, señala que el Verbo, esto es Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros. En esta complementación de la información, nosotros podemos tener una imagen de todo lo acontecido. Los evangelios nos dicen que Jesucristo ha nacido. El Rey de Reyes y Señor de Señores ya está en el mundo, en la tierra. Su nacimiento es admirable, como lo es su nombre, porque me atrevo a pensar que la manera como sucedió es única en el mundo, lo mismo que en la historia de la humanidad. El niño va a recibir los primeros honores y las primeras aclamaciones en su llegada a este mundo. Aquí es donde volvemos nuevamente con el doctor Lucas, nuestro autor base, como nuestra fuente de información. Lucas 2, versículos 8 en adelante. El escritor sagrado señala que había en ese momento, en ese tiempo del nacimiento de Jesús, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Nos habla de personas que cumplían con un trabajo, cuidaban un rebaño. Cumplían con un oficio muy humilde. Los pastores pertenecían a la clase social baja de aquella época. Cuando de repente ocurre algo sorprendente, algo maravilloso. Se les presentó un ángel del Señor, un ser celestial enviado por Dios para anunciar algo importante. Aquí Dios está visitando a su pueblo por medio de su mensajero. La presencia de ese heraldo irradiaba resplandor sobre ellos. Era una experiencia sobrenatural. Y aquellos hombres tuvieron gran temor. No es para menos. Ya vimos en semanas anteriores que Zacarías, así como María, cuando se les presentó el ángel, la presencia celestial, se llenaron de temor a la aparición de ese ser. Los pastores, gentes sencillas, también se llenaron de un gran temor.
Pero nuevamente se pronuncian las palabras de no temáis, no temáis, no tengan miedo, soy portador de buenas nuevas, parafraseando diríamos al ángel, buena noticia de gran gozo para todo el pueblo. Traigo un mensaje de paz, un mensaje de paz. Quítense toda preocupación, nadie les va a dañar, todo va a ser en orden. Miren, os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. El Mesías ya está aquí. El ungido de Dios tan esperado ha nacido en Belén. El ángel no apareció al rey Herodes, tampoco a los escribas ni a los sacerdotes del pueblo de Israel, que eran los líderes religiosos. No, su aparición fue a unos humildes pastores, a unas humildes personas. Esto sucedió en la ciudad de David, allá en Belén de Judea, el pueblo donde el rey David había nacido. Este Salvador ha nacido en el lugar señalado por el profeta. Ha nacido para ustedes, ha nacido para el mundo. Pero ahora, ¿cómo saber quién es ese niño o cuál es ese niño? Y hay una señal. Dice el ángel, el niño está envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Ahí está la señal, inconfundible. Y de repente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Eran muchos. Yo creo que estaban ahí para declarar, afirmar, darle la bienvenida y especialmente glorificar al Señor. Esos seres celestiales pronuncian una doxología, una adoración, una alabanza o bien una palabra de bendición para Dios. Alaban a Dios, magnifican su nombre. Imaginemos esa escena, tan hermosa, tan gloriosa, tan llena de bendiciones. Este privilegio fue para estas sencillas personas. Pudieron contemplar parte de la comunidad celestial. Decían los ángeles, gloria a Dios en las alturas. Naturalmente, el honor para el Señor. Y agregaban, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Otra alabanza. Se ha mencionado esto como un himno, como un canto. La escritura no nos dice exactamente si fue entonado o fue nada más dicho, pero de todos modos es otra alabanza a cargo de los ángeles. Esa buena voluntad estaba ahí en su forma humana. Dios muestra su amor y fidelidad. Y ese verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad, como escribió después el apóstol Juan. La gloria es para Dios el Padre, para Dios el Hijo, para Dios el Espíritu Santo, para la Santísima Trinidad. Porque el beneficio de esa salvación es para los hombres. La buena voluntad del Señor, la paz de Dios que exclamaron los ángeles como un resultado de la justificación. Y esto vamos a ver algo importante que nos dice el apóstol San Pablo allá en Romanos capítulo 5, versículo 1. Y dice de la siguiente manera, justificados pues por la fe, tenemos paz. Aquí lo relacionamos con lo que señalamos hace un momentito. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz de Dios como un regalo de gracia para quienes son objeto de su buena voluntad. Pasada la sorpresa, ya la impresión, ya el momento de impacto quedó atrás, ¿verdad? Pasado el éxtasis espiritual, los pastores toman una decisión. Se dicen unos a otros, que la encontramos en el versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo,
Los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Amados hermanos, ahí está la decisión de estas personas. No hay duda en las palabras de aquellos hombres. Van a ver lo que ha ocurrido. Dejan su rebaño, se dan prisa para contemplar al niño, fueron a ser testigos de algo maravilloso. No perdieron el tiempo. Y al llegar al lugar, las cosas las contemplaron como se les dijo. Hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. ¡Qué bendición para esas personas! Sin preparación, humildes, pero alimentadas por una gran fe. Y al ver al niño, dieron a conocer lo que se les había dicho. Que vieron a un ángel, luego a una multitud, y ahora estaban frente al Hijo de Dios. Dijeron que había nacido un Salvador. Los humildes reciben los ricos mensajes divinos. La gente que escuchaba estas noticias se maravillaba de lo que se les decía. Los pastores fueron llenos de la bendición del Señor. No regresaron vacíos a sus hogares. Dice el doctor Lucas que volvieron glorificando a Dios. Me los imagino gozosos, caminando por la vereda, por la senda y hablando de estas cosas que habían ocurrido. Jesús recibe el homenaje de estos sencillos varones. Son de los primeros mortales en conocerlo, en rendirle honor. Jesús, en su surgimiento, rodeado de gente y cosas humildes. Veamos, sus padres, los pastores, el pesebre, los pañales, cosas humildes para el Hijo de Dios. Al meditar en la forma en que el Hijo de Dios se humilló, al ver esto, al pensar en esto, para la bendición de todos nosotros, se hacen más entendibles, más comprensibles, accesibles las palabras del apóstol Pablo cuando en 2 a los Corintios capítulo 8 versículo 9 nos dice de la siguiente manera: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Somos enriquecidos con la pobreza de nuestro Señor. Las personas que oían lo dicho por los pastores quedaron maravilladas, asombradas. Fue un momento especial. Esto es la parte de la humillación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo que en griego se le da el nombre de la kenosis. Es decir, el despojarse de privilegios como Dios y venir a este mundo. Bueno, ahora contemplemos, veamos lo que nos dice el narrador acerca de la actitud de María ante estos hechos. Dice el escritor que esta madre guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Guardaba. Varias cosas habían sucedido en poco tiempo. Guardaba el anuncio de que sería madre, el nacimiento de Juan el Bautista, su propio alumbramiento, la visita de los pastores y lo que ellos mencionaron. Todo esto lo guardaba. Era objeto de meditación interna, no los expresó. Y ya para dar conclusión a esta parte de los pastores, nos dice el escritor: volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Pero la narración continúa. Lucas todavía tiene
algo que decirnos, algo que mostrarnos, que enseñarnos, cosas maravillosas que suceden alrededor de nuestro Señor Jesucristo en su nacimiento. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué es lo que procede? Ya nació Jesús, ya lo anunciaron los ángeles, ya lo vieron los sencillos pastorcillos, algunas personas oyeron el decir de ellos. ¿Cuál es el siguiente paso? Dice el apóstol Pablo allá en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dice de la siguiente manera: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nacido bajo la ley. Esto es muy importante. El tiempo se había cumplido. La profecía se cumplió fielmente. Ahora había que cumplir con los requisitos que marcaba la ley. Había que circuncidar al pequeño. Ese era el mandato. El niño es circuncidado en el tiempo ordenado. Le pusieron por nombre Jesús, conforme a lo dicho por el ángel antes de ser concebido. Fue circuncidado para ser reconocido como descendiente de Abraham, como parte del pueblo de Israel. Ahora, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, resulta que una mujer que daba a luz quedaba con impureza ceremonial durante 40 días, si es que la criatura era varón, y el doble, o sea, 80 días de tiempo, si le nacía una niña. Después de ese tiempo debía ofrecer un cordero de 1 año y un palomino o una tórtola. Si era pobre, podía ofrecer 2 tórtolas o 2 palominos. La ofrenda que presentó María, tórtolas o palominos, indica que ella y José eran personas pobres. Van José y María a presentar al niño en el templo. La primera visita de Jesús al santuario, a su casa, lo van a presentarlo al Señor. Como era el primogénito, pertenecía al Señor de conforme con la ley. Jesús, como hemos dicho, nació sujeto a la ley desde pequeñito. Él ya cumplía con los mandatos. Bueno, y los padres llevaban su ofrenda de acuerdo al mandamiento. Pero va a suceder algo también muy interesante. Dice la Escritura que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Por cierto, Simeón significa Dios ha escuchado. Era un hombre justo. Esas eran sus credenciales. Piadoso, que esperaba la consolación de Israel. Es decir, esperaba la venida del Mesías. El Mesías para algunos tardaba en llegar. Otros hasta habían perdido la esperanza de su venida. Pero los que creían en él esperaban y deseaban su llegada y lo aguardaban con paciencia. Simeón aguardaba al Señor. Su fe le permitió esperar, sabiendo que Dios cumple sus promesas. Así nosotros, hermanos, también debemos aprender de este varón justo, que supo esperar. Sepamos esperar la segunda venida de nuestro Señor. Simeón estaba tomado por el Espíritu Santo y por el mismo Espíritu le fue revelado de que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Era un hombre que se dejaba guiar por el Espíritu Divino. Y movido, llevado por el propio Espíritu Santo, fue al templo. ¿Qué pasa? Se encuentra con José, María y el niño Jesús. En ese encuentro no intervino la casualidad, tampoco la coincidencia, fue un encuentro preparado. Y Simeón toma al niño en sus brazos. Este hombre estaba consciente que estaba tomando en esos momentos en sus brazos al Redentor. Cargaba al Salvador del mundo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendijo a Dios con un canto,
con un salmo que dice de la siguiente manera, y lo encontramos en Lucas 2, del 29 al 32. Sigan con su Biblia, hermanos, por favor. Tengan sus Biblias a la mano. Dice: ahora, Señor, dijo Simeón, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Este canto es llamado en latín Nunc Dimittis. Así es llamado, el Nunc Dimittis, que significa ahora dejas. Porque así empieza de esta manera. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Bien, estas palabras fueron de alabanza a Dios, como queriendo decir: Señor, ya me has concedido lo que me prometiste. Han visto mis ojos tu salvación. En esta alabanza hay una confesión de fe. Este encuentro es como la corona que adorna la existencia de Simeón. Su vida va a terminar, pero antes teniendo en sus brazos al Redentor del mundo. ¿Qué más podía pedir este hombre en la vida? Despides a tu siervo en paz, es decir, mi gozo se ha cumplido. Este canto, esta alabanza, este salmo, este himno, es el cuarto de 5 salmos de alabanza que Lucas incluyó en su narración de la Natividad. Recordemos que el primero que incluye es Magnificat, a cargo de María. Después, Benedictus, a cargo de Zacarías. Tenemos después el Gloria in excelsis Deo. Bueno, y el otro, este a cargo de los ángeles. Y el Nunc Dimittis a cargo de Simeón. ¿Cuánta alabanza para Dios? ¿Cuánto homenaje para el niño Jesús? José y María estaban maravillados, sorprendidos, orgullosos de lo que se decía del niño. Para José y María hubo bendición y hubo predicación. El Salvador, para algunos, sería caída por negar su fe en Cristo Jesús. Para otros sería levantamiento al depositar su fe en Él. Jesús va a ser la piedra del ángulo, tropiezo para los incrédulos, bendición para los fieles. Una espada traspasará tu misma alma. Son palabras de Simeón como una advertencia a su madre, a María. Esta es una referencia indudable a la aflicción personal que María tendría que soportar al contemplar la agonía de su propio hijo. Para que sean revelados. El rechazo del Mesías revelaría la verdad terrible acerca de la condición apóstata de los judíos. Las buenas intenciones y las piadosas disposiciones en el corazón de algunos quedarían manifiestas al recibir a Cristo. Las secretas corrupciones y perversas disposiciones de otros quedarían reveladas por su enemistad a Cristo y la oposición que le harán. Cristo será consuelo para su madre, pero será el siervo sufriente, y eso traspasaría el alma de María. Que Dios les bendiga, hermanos, y la próxima semana, con la ayuda de Dios, nos veremos. Todavía hay algo que nos dicen los evangelistas sobre la niñez de Jesús. Que el Señor les bendiga y les guarde en su amor.